Programa Revelación presenta Confirmando la Fe de Jesús. En vivo desde Orlando, en la Florida. Bueno, hoy tenemos un título realmente subjetivo y su título es propiamente lleno de confianza en Dios. Todavía hay ¿qué? Todavía hay esperanza para usted. Todavía hay esperanza para usted. Alguien dijo que lo último que se pierde en la vida es ¿qué cosa? La esperanza. Lo último que se pierde. He visto personas pasar por situaciones tremendas y llegar a alguien y decirle, mira fulano, lo último que se pierde es la esperanza. Pero mis queridos amigos y hermanos en Cristo, tristemente hay millones que ya han perdido la esperanza. Esta mañana se levantó una multitud de personas. Miles de personas se levantaron esta mañana con planes suicidas en su mente, sin esperanza. Desde que nuestro programa comenzó hace unos minutos, según las estadísticas, hay miles de damas que han sido abusadas sexual o emocionalmente, desde que comenzó nuestro programa. Desde que nuestro programa comenzó en esta noche, hay miles y miles de niños que han sido golpeados o abusados. Estamos viviendo en un mundo donde la gente está perdiendo la esperanza porque no tiene a dónde ir ni a quién recurrir. Sí es cierto que lo último que se pierde es la esperanza, pero para muchos ya se ha perdido. Y es muy probable que alguno de mis queridos hermanos y amigos, y tal vez aquellos que están frente a las pantallas en este momento, allá tal vez en Phoenix, Arizona, o tal vez allá en Connecticut o en Nueva York, o tal vez allá en Sudamérica, en Argentina o en otros lugares, o aquí, todos los que están allí en los grupos celulares, puede haber alguien para quien la esperanza se haya perdido. Tal vez hemos aprendido a vivir una vida terrible, llena de apariencias. Y para muchos la vida es como las tristes mascaradas de aquel gran poeta mexicano, Juan de Dios Pesa. ¿Recuerdan aquel poema en el cual él presenta la vida a través de un gran cómico payaso llamado Garrid, que nos enseñaba que la vida era una triste mascarada en la cual aprendimos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas? La apariencia. ¿Cómo aparentar lo que realmente no somos ni tenemos? Es una experiencia muy común en la vida. Pero amigos, es triste la situación cuando el ser humano ha perdido todo, no solamente la esperanza, sino aún más todavía la fe en Dios. Y esa es la realidad triste. Algunos hasta han llegado a caminos y decisiones extremadamente tristes. Estaba precisamente leyendo de un libro devocional de un hombre maravilloso que ustedes conocen, el evangelista internacional, el pastor Alejandro Bullón. Y en su libro devocional, Camino a la Sabiduría, el pastor Bullón narra la historia de un hombre que a los 60 años de edad descubre que es víctima del SIDA. Y esto lo lleva a un grado de desesperación tan grande que, comprando una gran cantidad de veneno para matar ratas, lo ingiere. Y junto a su cadáver apareció esta nota que quiero leerles. Tuve muchas oportunidades de aceptar a Cristo y lo rechacé. Hoy descubrí que tengo una enfermedad fatal. Voy a morir. Pero a pesar de eso, siento que Jesús me ama.
Pero, ¿por qué entregarle el corazón si mi vida ya no vale nada? Es que realmente el problema que ocurre, amigos, es que tenemos que llegar a la realidad que el ser humano se ha distanciado de Dios. Hay un problema serio que en esta semana, por la gracia de Dios, queremos acometer. Cada noche vamos a enfrentar las realidades de los problemas que tenemos nosotros que ver diariamente y que nos alejan de Dios, que muchas veces hasta se nos mete en la cabeza la terrible decisión de hacer cosas completamente desacertadas. Es que no hay otra situación más grande que la del ser humano que se aleja de Dios. Es que todos tenemos un mal común, querramos o no querramos admitirlo. Y el mal común, amigos, a veces la soberbia humana se interpone a aceptar esa realidad, y es que todos somos enfermos de un terrible mal que se llama pecado. Y no respeta ningún tipo de clases ni posiciones. El pecado nace en el ser humano desde que es formado en el pecado. El pecado es alejarnos de Dios, enfrentarnos a la fuente de la vida. Una persona que peca, y de paso todos nosotros lo hace consciente o inconscientemente, nace en el germen del pecado y luego desobedece a Dios. Es triste la experiencia cuando nos alejamos de Él. Y lo más triste de todo, mis queridos amigos que me están escuchando, es que se nos puede, y es la realidad, meter en el cerebro la nefasta idea de que ya hemos ido demasiado lejos. Que ya Dios no nos puede perdonar. Que ya hemos llegado al grado de este caballero que mencionamos en la experiencia que el pastor Bullón nos narra. ¿Para qué entregarle ahora la vida cuando ya no valgo nada? Cuando he llegado al punto del no retorno, cuando ya no hay solución en la vida. Ah, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es que tristemente cuando ya llegamos a la posición de creer, no admitir, creer, que ya Dios no nos puede perdonar, tal vez esconda la triste realidad de que tampoco nosotros perdonamos a alguien. Pero lo más triste, tal vez no nos perdonamos ni a nosotros mismos. He oído frases como, por ejemplo, no podré nunca perdonarme lo que hice. Es muy común escuchar esa frase. No puedo perdonarme a mí mismo lo que he cometido. Y aún más, amigos, yo me pregunto, ¿cómo es posible que lleguemos a esa realidad? El ser humano tiene cierto grado de masoquismo. Cuando llega a ese grado, no me puedo perdonar, por lo tanto no perdono, Dios tampoco me perdona. Pero esta noche tengo una gran noticia que darte. Es muy probable que usted que está allí frente a su televisor, allá en su hogar, puede ser que esté en el lugar que menos nosotros nos podamos imaginar, o en este vasto auditorio haya una persona que solamente Dios sabe, que ha pensado que ya ha ido demasiado lejos, que para él ya no hay esperanza, que es un caso perdido. Yo quiero invitarles a la Escritura, a la Biblia, y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas una historia extremadamente impresionante. Posiblemente sea una de las historias más populares de la Escritura. Me estoy refiriendo a la historia que hasta los niños conocen, Zaqueo. ¿Quién no conoce la historia de Zaqueo? En San Lucas 19, vamos a leer desde el primer versículo, primeramente del 1 al 4. Y nos dice así de esta manera: y habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Eso es lo que lo hace popular entre los niños.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. En primer lugar, mis hermanos, estamos mirando aquí un punto importante. Vemos que Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero no dice la Biblia que él quería ver a Jesús, dice que procuraba conocer quién era Jesús. Es decir, que no era un conocimiento superficial, no era algo motivado por la curiosidad. Había algo en el corazón de este hombre que lo estaba llevando a buscar quién era Jesús. Pero tenía tres inconvenientes. Número uno, era publicano. El publicano era un cobrador de impuestos, pero era aquel que le cobraba el impuesto a sus congéneres judíos para ponerlo el dinero en las manos de Roma. Lo cierto es que además de esto tenían mala fama. No había una buena contabilidad en ese tiempo, y entre las manos del contribuyente y las manos de Roma había otra mano, la del publicano mismo. Tenían fama de ladrones, de tramposos. Ahora, el problema que tenía Zaqueo era más grande todavía, porque no solamente era un publicano, era jefe de los publicanos, era el jefe de los ladrones. Toda aquella comarca en derredor del mar de Galilea estaba bajo su administración. Ahora imagínense ustedes un hombre que se encuentra ante todo un pueblo que lo está mirando sin mucho agrado. Amigos, el cuadro fue bien difícil para él, pero dice también la palabra que era rico. Pero el problema no es rico, le voy a decir algo, mis amigos, ¿es malo ser rico? No, yo quiero tener muchos amigos ricos, no piensen que es por otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ser rico no es un pecado, el asunto está en cómo es que se llega a ser rico. Y el caso de Zaqueo no era muy halagüeño que digamos. De paso, y tan solo una curiosidad de nuestra lengua castellana, el hombre se llamaba Zaqueo, pero les aseguro que es coincidencia su nombre. La verdad que aquel caballero saqueaba a todo el mundo. No quiere decir que por eso se llamara Zaqueo. El hecho es que nadie quería ver a Zaqueo. Tenía todavía un tercer inconveniente, era bajito, era de baja estatura. Este hombre no solamente era publicano, jefe de publicanos, que era rico por bienes mal habidos, sino también que era bajito. Y dice la palabra que corrió y se subió al árbol. Él quería ver quién era Jesús. Para mí es algo hasta interesante ver un hombre adulto corriendo a subirse a un árbol. Un hombre respetable, con un cargo público respetable, sin embargo subiéndose al árbol. Bueno, yo creo que esto es admirable. No quiere decir que he roto los micrófonos, no. Pero, mis queridos amigos, es realmente impresionante ver a ese hombre allá arriba. Yo creo que lo primero que hay en todo esto es que Zaqueo sabía quién él era. Estaba consciente. Alguien dijo, un dicho muy popular, conócete a ti mismo. Y mis queridos amigos que me están escuchando, ustedes deben saber que el primer paso para poder crecer en la vida cristiana es conocernos a nosotros mismos. Claro, hay un conocimiento todavía más grande, es conocer a Jesucristo nuestro Señor. Pero después de ese conocimiento está el nuestro. Nos conocemos a nosotros mismos. Y yo les voy a decir la verdad, hermanos, vamos a hablar franco, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos muchas veces. No sé si es que estoy juzgándolos al mirarme a mí mismo, pero la realidad es que ni físicamente nos conocemos. Ustedes saben que a veces creemos que nos conocemos físicamente. Esa realmente no es la verdad. La imagen que tenemos de nosotros mismos es una imagen invertida que vemos en el espejo. Pero no es la imagen real. Estamos acostumbrados a vernos desde pequeños frente al espejo, la única forma, pero ahí nos vemos invertidos de acuerdo a la simetría bilateral, que de hecho no es tan simétrica. El ser humano es raro que tenga los dos lados de la cara de la misma forma.
Puede ser que tengamos un ojo más pequeño que el otro, o nos peinamos a un lado y al otro. Pero nos vemos allí en el espejo y luego nos toman una fotografía y tenemos el coraje de decir, no se parece a mí. Claro, es que estamos mirando el real, no el invertido que vemos nosotros. Ahora imagínense ustedes en el mundo espiritual, en los aspectos íntimos del alma. ¿Nos conocemos? La realidad es que el pobre Zaqueo estaba frente a una situación. Él veía su necesidad de Dios. Él veía su necesidad de un cambio, pero no sabía cómo resolverlo. Y ahora lo vemos buscando, procurando ver quién era Jesús. Y ahí está subidito, metido en el follaje. Los seres humanos tendemos a escondernos en los follajes. Tal vez su interés no es tanto ver a Jesús, sino cómo verlo sin que Él lo viera. Cómo llegar a donde Jesús sin que Jesús llegara a Él. Cómo poder esconderse entre la rama del árbol. Pero la historia bíblica continúa. En el versículo 5 y el versículo 6 nos dice de esta forma: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Bueno, esto para mí es muy significativo en el hecho que dice la palabra que Jesús llegó donde, debajo del árbol. Bueno, imagínense el cuadro. Jesús llega con toda aquella multitud, la gente le está siguiendo. Allí llega Zaqueo, se esconde más todavía. Él no quiere que lo miren allá donde está escondido. Y entonces allí los niños danzando. Y como son los niños de curiosos, y a veces en la criaturita inocente hasta le falta el tacto. Imagínense ustedes llegar debajo del árbol y cuando Jesús levanta la vista, todo el mundo que le acompañaba le sigue el trazo de su vista. Y se encuentran con un hombrecito allá encaramado. ¿Quién es ese hombre? El hombre respetable. Es Zaqueo. Y empiezan los niños a decir: mira, Zaqueo allá arriba. Y ahí se ve el hombre descubierto en la rama del sicómoro. Mis queridos amigos, para mí hay algo significativo. Primeramente, Jesús conocía a Zaqueo por su propio nombre. Él procuraba ver quién era Jesús, y lo menos que Zaqueo se imaginaba era que Jesús sabía quién era Zaqueo. Es muy probable que tú te encuentres escondido detrás de alguna rama. Que tal vez has llegado a este auditorio, otra vez allí al grupo celular donde te encuentras reunido o reunida. Y te digo esto con el amor de Cristo: estás escondido, escondida detrás de una rama. Porque eres sincero, eres sincera. Y en tu sinceridad crees que Dios no puede perdonarte ya. Que has ido demasiado lejos. Ofendiste a tu esposa. Cometiste un error que tus hijos lo están pagando. O tal vez le has dado la espalda a tus padres. Con problemas reales de la vida. Hoy tienes dentro en tu corazón una angustia. Tal vez te acuestas en la noche y no puedes conciliar el sueño. Pero no olvides que hay alguien que conoce tu nombre. Que hay alguien que te llama a que bajes de tu escondite. Y dice allí: desciende. Y viene una palabra que para mí es muy impresionante. La palabra es necesario. ¿Necesario? Realmente sería necesario para Jesús posar en la casa de un hombre con tan mala fama. Bueno, es que la realidad no era necesario. La ciudad de Jericó era una ciudad donde habían muchos discípulos de Cristo. Jesús pudo haber pernoctado en la casa de alguno de ellos, pudo haber pasado allí y cenado con otros, porque dice que es necesario. ¿Sabes por qué? Porque la necesidad tuya es la necesidad de Dios, de llegar a ti. Hay otra experiencia en la Escritura donde nos dice claramente allí, y fue el caso de aquella mujer que había tenido una triste y turbulenta historia junto al pozo de Jacob en Sicar o Siquem. Y Jesús llegó junto a aquella samaritana
y le dio el evangelio. Dice la palabra poco antes que Jesús tenía que ir hacia Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Es decir, que cuando Dios quiere alcanzarte, a Él le es necesario encontrarse contigo. Quiero decirte una cosa, no es una casualidad que tú estés hoy escuchando este mensaje. Porque es necesario para Dios llegar a tu vida y hacerte saber que no todo ha terminado. Dejarte saber a las claras que no has ido tan lejos como para que el amor de Dios no pueda alcanzarte. Amigos, esto es lo que llamamos el encuentro de la desgracia con la gracia. La desgracia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre a quien nadie amaba, posiblemente ni la familia. Ni se menciona siquiera. Pero la gracia de Cristo llegó hasta ese hombre. Y es algo maravilloso ver que la gracia llega en el momento cuando más la necesitamos. ¿Qué es la gracia, mis amigos? La gracia es, que yo diría, si acaso el santo capricho de Dios. Es una obsesión que solamente Dios puede entender. La gracia, mis amigos, no es el resultado de que tú seas una buena persona. Si es que acaso piensas que has ido demasiado lejos, que ya Dios no te puede alcanzar, que tal vez hasta piensas que ya es demasiado tarde. La gracia de Dios es una obsesión que nos persigue. A mis amigos, yo les digo una cosa: una vez que tú has caído bajo la mirilla de Dios, es difícil que te escapes. Y tú sabes por qué. Por una sola razón: Dios te ama demasiado. Te conoce por tu nombre. Es necesario para Él llegar allí y buscarte y traerte. En Romanos capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice ahí claramente que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, que siempre el remedio de Dios es más grande que la enfermedad. Amigos, la palabra gracia nosotros no podemos entenderla. Es algo maravilloso que nadie piense. Algunos han llegado a pensar que para nosotros ser salvos tenemos que hacer grandes sacrificios. Pero ¿quieres que te diga una cosa? No somos salvos, repito, porque seamos buenos. Me voy a poner de ejemplo yo, porque no soy tan mala persona, ¿no es verdad? Ay, mis amigos, todos somos pecadores. No es porque yo sea bueno. No es por tu gran fuerza de voluntad. No, no eres salva o salvo porque tienes una gran capacidad de obedecer. Todo eso es bueno, pero eres salvo porque Dios te ama. Porque a Él se le ha antojado regalarte la vida eterna. ¿Saben una cosa? Cuando Dios se le mete en la cabeza el salvar a una persona, Él va a luchar con todos sus esfuerzos y nada en este mundo podrá evitarlo. Nadie podrá evitarlo. Solo una cosa: tu propia voluntad. Porque hemos descubierto también en la Sagrada Escritura que nadie va a llevar Dios no va a llevar, digo mejor, a nadie al reino de los cielos a regañadientes. No hay tal caso de que alguien llegue y se encuentre frente a los portales de la santa ciudad de Dios y alguien se le acerque y le diga: ¿de dónde viniste? Y dice: yo no sé, aquí me trajeron. Ese no es el caso. Vamos a llegar allí porque nosotros aceptamos. Ustedes saben una cosa, mis hermanos, yo he descubierto en las maravillas de Dios que el Señor tuvo a bien, cuando el pecado llegó a manchar su plan divino, en establecer un glorioso plan mediante el cual todo aquel, por muy malo y por muy lejos que esté de Dios, pueda ser salvo. Porque Dios desde entonces está buscando desesperadamente gente en este mundo que sencillamente crea en su palabra. Queridos hermanos, esto es algo extremadamente maravilloso, que podamos tener esa confianza en nuestro Dios. Nos dice en el Salmo 103 y en el versículo 12:
Un texto muy conocido, quizás lo voy a decir rápidamente de memoria. Dice allí que el Señor va a alejar de nosotros el pecado, nuestras rebeliones. Y aún dice más todavía en ese salmo, dice allí: por cuánto dista o está lejos el oriente del occidente, así hará de alejar Dios de nosotros nuestras rebeliones. Para mí es muy importante ver esto. Ese Dios maravilloso que creó este planeta, que conoce sus movimientos. El texto no dice: por cuanto dista el norte del sur, así alejaré vuestras rebeliones. Porque si usted viaja hacia el polo norte, llegará el momento que se encuentre con el polo norte y siga viajando del otro lado del planeta y va a seguir hasta el polo sur, y el sur y el norte se van a encontrar en algún momento. Pero cuando usted toma la cintura ecuatorial del planeta y va usted viajando hacia el este, siempre usted tendrá el este hacia adelante y el oeste de espalda. Jamás se van a encontrar. Y dice la palabra que ese pecado, mi querido amigo, mi querida hermana, usted que me está escuchando, ese pecado que le ha alejado de Dios, si usted se entrega a Cristo, si usted confía en sus promesas, el Señor lo va a alejar de usted, tan lejos como el oriente del occidente se encuentra lejos. ¡Qué promesa maravillosa! En Isaías 43 también se nos da un versículo importante, el versículo 21 precisamente, y nos dice que en Dios no hay aquello de que perdono, pero no olvido. ¿Conocen eso? ¿Alguien conoce ese dicho? Bueno, yo perdono, pero no olvido. Hay personas que tienen memorias de elefantes. Pero dice la palabra de Dios que el Señor nos muestra: y no me acordaré más de tus rebeliones. Esto es grande, hermano. No me acordaré más. Dios tiene mala memoria para los pecados que han sido confesados. Por lo tanto, acuérdate de esto. Recuérdalo siempre. No ha sido demasiado lejos todavía. Si tú sientes en tu corazón en esta noche, si tú sientes en tu corazón, mi querido hermano y hermana, que hay en él un fuego que te hace renacer una esperanza, es porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en tu vida. No has ido demasiado lejos. Tal vez alguno pueda pensar que es la oveja negra. Me decía alguien una vez: pastor, yo soy un caso perdido. Hermanos, no hay un caso absolutamente perdido. Cuando ya tú lo reconoces, estás en el preámbulo de la solución. La oveja negra. Yo te voy a decir algo: cuando uno es la oveja negra, quizás aparecemos nosotros allí como aquellos que no tenemos esperanza. Hay momentos en la vida extremadamente duros, pero yo te voy a decir, hay esperanza en el Señor. Siempre va a haber esperanza. Hay personas que han llegado hasta grados tremendos, al borde de sentirse completamente lejos de toda posibilidad, y es porque creen que ya Dios no lo puede perdonar. Y cuando llega el momento de la decisión, decimos como aquel infeliz: ¿para qué entregarle ahora mi vida a Dios? Yo nunca podré olvidar la historia de aquella muchacha. Su nombre, Victoria. La conocí hace muchos años. Victoria era una joven señora, esposa y madre de 2 hijos varones de unos 9 y 10 años de edad aproximadamente entonces. Pero había un problema serio. A pesar de que Victoria conocía a Jesús y había nacido y se había criado en un ambiente cristiano, tristemente esa pobre muchacha tenía una situación tremenda. Constantemente se encontraba con su esposo, que aunque era un creyente, no practicaba la misma fe que ella. Y como dice la palabra, a veces no es posible estar 2 juntos si no están de acuerdo. Y habían situaciones duras. Tal vez el problema más grande estaba en ella misma. Tal vez histérica frente a los problemas de estar constantemente discutiendo y peleando. Y una tarde nefasta, ella en el patio de la casa, allí con su esposo y con sus 2 pequeños, comenzaron a discutir. Entonces ella lo amenazó: si tú no haces lo que te estoy diciendo,
me voy a quitar la vida. Amigos, es peligroso decir eso. Hay alguien que escuche. Se recomienda que cuando alguien exprese posibilidades de suicidio, debe tomarse en serio el asunto. Me voy a quitar la vida. Y la forma en que se lo dijo a su esposo es: me voy a dar, y usando una expresión bien antillana, dar candela. El esposo perdió el control, tal vez ya estaba acostumbrado a esas amenazas, y le dice entonces allí: pues mira, te voy a decir algo, hazlo ya de una vez. Ella fue a la casa, buscó un frasco de alcohol y venía con una caja de fósforos. Y aquella infeliz muchacha, aún gritándole a él: mira lo que estoy haciendo, se vació el alcohol desde la cabeza hasta los pies. Y todavía seguía amenazando, y él creía, me dijo más tarde: nunca pensé que lo iba a hacer. Rayó el cerillo, el fósforo, y se convirtió en una antorcha humana. Corrieron con ella para el hospital. No podré olvidar aquella noche de miércoles. Alguien fue a buscarme a la iglesia. Corrí hacia el hospital y tal vez por mis credenciales se me permitió lo que a otros no. Y entré hasta el lugar de emergencia donde se encontraba ella. Ay, mis amigos. Era un cuadro extremadamente impresionante. Ver a aquella muchacha tan bella convertida prácticamente en un monstruo. Su linda cabellera había desaparecido. Su cuerpo chamuscado. Había perdido un ojo. Pero no había perdido todavía el conocimiento. Y yo me acerqué a ella. Le voy a decir, no hay una impresión más terrible que usted sentir cerca de su olfato el olor a carne humana quemada. Pero yo llegué donde ella, y ella me reconoció, y vi en aquel ojo brillar una lágrima de vergüenza. Y me dijo: pastor, no podía escucharla. Tuve que acercar mi oído allí a la boca de ella. Estaba tan solo a una pulgada de distancia de ese rostro de aquella persona que amamos tanto. Y me dijo ella: pastor, Dios no puede perdonarme lo que yo he hecho. Pastor, he hecho esta barbaridad, me dijo ella con una palabra trémula que no podía apenas escucharse, hacerse audible. Pastor, un sonido gutural. Pastor, lo hice delante de mis hijos. Ante los ojos desorbitados de aquellas criaturas, ella ardía como una llama viva. Y aquello fue: pastor, Dios no puede perdonarme lo que yo hice. Mis queridos hermanos y amigos, pasé 5 largos días hablando con ella intermitentemente. Ella seguía en su agonía. Los médicos no veían ninguna posibilidad de salvación. La quemadura había llegado a tal grado que era imposible salvarla. Pero Victoria en ese momento seguía aferrada a su razonamiento lógico. Porque a veces, hermanos, es lógico según los humanos. Dios no puede perdonarme lo que hice. Pero después de hablarle del amor de Dios, de la seguridad de un Dios que perdona nuestros errores, no importa cuán grandes hayan sido, siempre y cuando que seamos sinceros en nuestro arrepentimiento. Al cabo de 5 días de agonía, debatiéndose entre la vida y la muerte, no perdía la conciencia, había una angustia. Pero el Dios misericordioso prolongándole la vida, gloria a su nombre. Mis hermanos y amigos, dice la palabra del Dios que el Señor es capaz de extendernos su misericordia. No podré olvidar aquel momento en que ella me miró y yo me acerqué a ella y me dijo: pastor, acepto el perdón de Jesús.
Ah, mis amados, después de decir esa frase y yo orar con ella, cayó en un sueño feliz y de él pasó a la muerte tranquila. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que nos alcanza, que nos da una nueva oportunidad. Al final nos dice la Escritura que Zaqueo llegó allí y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar frutos de mi conversión, la mitad de mis bienes daré a los pobres, si en algo he defraudado, voy a devolver 4 tantos. El Señor garantizó que él era un hijo de Abraham también, que tenía derecho a la salvación. Y concluyó precisamente el texto de Lucas 19:10, donde nos dice el Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pienso yo si habrá una oveja negra perdida también en esta noche. Pienso yo si en algún grupo celular en los hogares donde ustedes están reunidos hay allí alguien que se siente una ovejita negra. Yo te voy a decir algo: la oveja negra es la que el Señor carga en sus brazos. Ah, si es así, gloria a Dios que yo sea una oveja negra, siempre y cuando esté en los brazos de mi Salvador. Mis queridos hermanos, hay personas que han decidido regresar a Cristo, que ya llegó la hora del retorno, que ya llegó la hora de venir a Dios, que esta semana ha de ser la semana de nuestro encuentro con Dios. Es la semana en que vamos a dejar atrás las excusas. Cada noche afrontaremos una excusa. La excusa de hoy es: he ido demasiado lejos. Te voy a decir: no, todavía, si estás escuchando este mensaje, no es demasiado tarde. Hace algunos años, un jovencito criado en el mensaje glorioso adventista, me refiero al joven Haroldo Plata. Este jovencito había estado criado en el hogar de una familia cristiana. De esa familia cristiana que encabezaba su padre. No me estoy refiriendo a su abuelo como era realmente en el sentido genético, diríamos, porque lo tomó como un hijo. Y el joven Haroldo Plata, hijo del gran amigo mío, Pastor Luis Plata, y su esposa, criaron a Haroldo y desarrollaron en él una vida cristiana. Pero llegó el momento en que Haroldo se fue de los caminos de Dios. Según él cuenta, pensó que tal vez había ido lejos, pero hay un Dios que lo alcanzó donde estaba. Haroldo Plata, llegó el momento en que sufrió 2 grandes golpes en su vida. El primero fue el fallecimiento de su padre, el pastor Luis Plata. Aquello lo hizo estremecerse y darse cuenta, quizás hasta con un poco de remordimiento, que él no le había dado a su padre el gozo de verlo retornar. Más tarde sufrió un accidente automovilístico que casi lo lleva a la muerte prematura, y él se dio cuenta de la fragilidad de la vida y pensó: Haroldo, no puedo más, tengo que regresar a Jesús. Hizo su decisión, y en esta noche el pastor Isaac Suárez, pastor de esta congregación de Forest City, está en las aguas bautismales, no solamente con Haroldo, sino que él vino muy bien acompañado, porque Karina, su esposa, quiere comenzar con él en esta noche una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Claro que sí. Oiga, merece el aplauso, yo creo que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, porque ese aplauso es para Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria a su nombre. Qué ejemplo digno tenemos nosotros en Haroldo y en Karina. Y el pastor Suárez ya está listo para bautizarle. De acuerdo a la decisión propia de Haroldo y de acuerdo al mandato divino, querido Haroldo, eres bautizado por el pastor Suárez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí está Karina llegando también a las aguas. Yo creo que este es un momento extremadamente emocionante. Yo sé que hay alegría en muchas personas que conocieron al pastor Luis Plata
allá en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, y ver a Haroldo y Karina regresar al Señor. Y hoy también tú, Karina, de acuerdo a tu propia voluntad y a tu propia decisión, has llegado a las aguas bautismales, mientras que el pastor Isaac Suárez, de acuerdo a la orden divina y al llamado de su ministerio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios, mis hermanos. Esto es maravilloso. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Dios? Aleluya. Ahora vemos allí qué cuadro. Esa pareja abrazándose. Ellos entraron al agua como esposos, ahora salen como hermanos en Cristo Jesús. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ellos han de salir del agua, pero el pastor Suárez va a quedar dentro de este bautisterio. ¿Sabes por qué va a quedar dentro del bautisterio? Porque Él te está diciendo a ti que quizás estás pensando que estás lejos de Dios. Tú que estás allí en un grupo frente a la pantalla, o en la iglesia, o en algún lugar de tu hogar, tal vez piensas que has ido demasiado lejos. Yo te voy a decir en el nombre de Cristo, la noche de tu decisión no es mañana, es esta. Gloria a Dios. Esta es la noche. El pastor está allí para decirte tácitamente que la gracia de Cristo todavía está abierta. Gloria a Dios. Raiza va a cantar una linda canción. Este himno nos presenta que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu vida. Y yo te voy a decir algo esta noche: no podemos terminar esta actividad gloriosa sin que vengamos a la presencia de Dios a consagrar nuestras vidas. Puede ser que, claro, haya alguien allá lejos, estás allá en el lugar, en tu grupo celular, allí donde estás, o en este salón. Mientras Raiza canta esta preciosa canción que nos llama a abrir el corazón nuestro, la puerta del corazón, yo te voy a pedir que vengas al frente para que Dios te bendiga. Tal vez haya alguien que está allí al borde de su decisión. Tal vez piensas que has llegado demasiado lejos, que llegaste al punto de no retorno, pero esta noche te diste cuenta que todavía hay esperanza para ti. Yo quisiera saber quién es la persona que primero va a venir al frente antes de que Raiza comience a cantar, porque hace falta, gloria a Dios, que Dios la bendiga. Amén. Posiblemente alguien quiera acompañarla. Quizás alguien quiera acompañarla. Venga al frente, que Dios la bendiga. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. El Señor le está bendiciendo. Acérquese un poco. Y mientras que ella ya ha pasado al frente como nuestra valiente, gloria al Señor, mientras Raiza canta y Jesús te toca a tu corazón, tú quieres acercarte a Él, no lo dejes para luego. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Jesús hoy espera, amén, entrar en tu ser. Ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de Él. ¿Cuál será tu decisión? Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno Él te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad, pues con su amor te guiará. Días y años paciente espero, y hoy Él te espera otra vez. Si le abres la puerta de tu
si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Entrégate a tu Salvador. Gloria a Dios.